Hola, mi nombre es Jorge Taura y hoy les voy a hablar de los criterios de congruencia para triángulos rectángulos. Los objetivos de este vídeo es establecer los criterios de congruencia que se utilizan con los triángulos rectángulos. El contenido conceptual que estamos desarrollando es la congruencia de triángulos. Para esto es importante que el alumno ya conozca lo que son los criterios de congruencia de triángulos. Vamos a hablar de un triángulo rectángulo. Como bien sabemos, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Como podemos observar este de aquí, tenemos un ángulo recto que quiere decir que es un ángulo de 90 grados. Donde tenemos la hipotenusa, que es el lado opuesto a este ángulo recto, que sería la que se encuentra aquí, sería la hipotenusa. Y tenemos dos catetos, que son los otros dos lados, los cuales forman este ángulo recto de 90 grados. Con esta pequeña definición de lo que es un triángulo rectángulo, vamos a demostrar que estos dos triángulos rectángulos, el triángulo A, B y C y el triángulo D, E y F, son congruentes. ¿Qué información tenemos? Pues tenemos las medidas de sus hipotenusas, que son de 8 centímetros, las medidas de uno de sus catetos y solamente tenemos esa información. Entonces no podríamos aplicar los criterios que habíamos estudiado anteriormente sobre triángulos. Pero como estos son triángulos rectángulos, son triángulos especiales y por lo tanto vamos a poder aplicar otros criterios. Como sabemos que son triángulos rectángulos, la información que tenemos es que el ángulo que es opuesto a la hipotenusa mide 90 grados y esto nos va a ayudar a hacer unas nuevas definiciones. Vamos a construir un triángulo utilizando estos dos triángulos, un triángulo más grande. Vamos a utilizar este triángulo aquí, este lo giramos y lo colocamos de esta forma de aquí. ¿Qué pasa? Vamos a tener en común los vértices A con el vértice D, que va a ser un punto, entonces va a ser este punto en común. Vamos a decir que A es igual a D al colocar los triángulos de esta forma. De la misma forma, el punto C va a coincidir con el punto F, que sería el punto C de aquí, con el punto F de acá. Y bueno, tenemos siempre el punto B, que sería este de acá, y el punto E, que pasaría a estar en esta forma de acá. Vemos cómo con estos dos triángulos rectángulos hemos construido un triángulo más grande, que sería el triángulo, por ejemplo, ABE, si lo vemos de esta forma, sería un triángulo más grande. Vemos cómo de esta forma aquí coinciden nuestros ángulos rectos, por eso podemos colocarlo de esta forma, estos triángulos. Este lado de aquí que corresponde a este cateto de 6 centímetros va a ser congruente con el mismo, por eso podemos saber que este cateto de aquí es congruente con este de acá. Y de la misma forma, como vemos que las hipotenusas miden lo mismo, que serían 8 centímetros, también vamos a saber entonces que este lado de aquí, AB, es congruente con el lado AE. Entonces lo que vamos a demostrar, como habíamos dicho, que estos dos triángulos son congruentes, vamos a partir de estas hipótesis. Como sabemos que la medida del ángulo BCA, que sería este ángulo de aquí, BCA, o sea que este ángulo recto que tenemos aquí, porque son triángulos rectángulos, es de 90 grados. Sabemos que la medida de este ángulo, de este otro triángulo, también es otro ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Si nosotros sumamos estos dos ángulos, que son de 90 grados, vamos a obtener un ángulo de 180 grados, lo cual sería un ángulo llano. Por lo tanto, si este ángulo es de 180 grados, entonces nosotros podemos decir que los puntos B, C, E son colineales, o sea que se encuentran sobre una misma línea, o podríamos decir B, F, E, porque igual este es el mismo punto C y F. Con esta información, entonces podemos decir que el triángulo completo, el triángulo AB, o sea el triángulo formado por los dos triángulos pequeños, los dos triángulos rectángulos, como sabemos que esto es colineal, o sea que es una línea recta, y sabemos que AB y AE, que habíamos dicho, estos dos de aquí, estos dos lados de este triángulo, son congruentes, entonces de esta forma también vamos a saber que estos dos, o vamos a obtener que estos dos ángulos de aquí, el ángulo en este vértice B y el ángulo en este vértice E,
también son congruentes, o sea que la medida de este ángulo es la misma medida de este ángulo. ¿Cómo? Estos dos triángulos que nosotros queremos demostrar que son congruentes, lo que sí sabemos es que son triángulos rectángulos y ya conocemos la medida de estos dos ángulos de aquí, que sabemos que son congruentes, la medida de estos dos ángulos de aquí, que es la misma, que son de 90 grados, entonces por diferencia, como sabemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre van a ser 180, entonces también podemos concluir que la medida de estos dos ángulos de aquí son congruentes, o sea, el ángulo formado entre B, A y C y el ángulo formado entre E, D y F son exactamente iguales, o sea que son ángulos congruentes. Y con esto ya tenemos suficiente información para determinar de que estos dos triángulos rectángulos son congruentes. Como tenemos, por ejemplo, podemos aplicar el criterio ángulo, lado, ángulo, porque tenemos la hipotenusa que es congruente con la hipotenusa de este triángulo, o sea, la del triángulo azul es congruente con la del triángulo rojo. Este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con este. Podemos aplicar el criterio ángulo, lado, ángulo. Y existen otras formas que podríamos demostrarlo. Si vemos, por ejemplo, tenemos también la información de este ángulo, lado, ángulo. Y con este criterio nosotros entonces hemos demostrado que estos dos triángulos rectángulos son triángulos congruentes. Con este ejemplo queda demostrado que si dos triángulos rectángulos van a ser congruentes cuando la hipotenusa, que sería este lado aquí, y uno de estos dos ángulos, o sea los ángulos agudos, sean congruentes respectivamente. Otra forma sería que estos dos triángulos rectángulos, para demostrar que sean congruentes, es que la hipotenusa y un cateto, como vemos aquí, si nosotros conocemos la hipotenusa y un cateto, como inicialmente teníamos en este ejercicio, también vamos a poder demostrar de que estos dos triángulos rectángulos son congruentes. Con este ejemplo, entonces, nosotros podemos ya dar lo que es la definición de los criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Vamos a decir entonces que dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. El primero, que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente congruentes. Y el segundo, donde la hipotenusa y un cateto son respectivamente congruentes. ¿Cómo lo vamos a ver aquí gráficamente? El primero nos dice la hipotenusa, que sería el lado opuesto al ángulo recto, y un ángulo agudo, que sería este, o podría ser perfectamente este de aquí. Con esta información, si esta hipotenusa y este ángulo agudo es respectivamente congruente con la hipotenusa de este triángulo de aquí y este ángulo de aquí, entonces vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes. Y el segundo criterio nos dice cuando la hipotenusa y un cateto de dos triángulos sean respectivamente congruentes, entonces ambos triángulos también van a ser respectivamente congruentes. Con esto hemos finalizado, hemos establecido los criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Muchísimas gracias.